Nuevamente un saludo de bienvenida en este camino de preparación, este camino que vamos avanzando hacia la natividad del Señor. Yo quiero llamar la atención en algo, no sé si ustedes se dieron cuenta, los que tengan Biblia a mano, los que tengan Evangelio a mano, vayan al Evangelio de Marcos. Mientras voy aquí iniciando, pueden ir por la Biblia. Evangelio de Marcos, en el capítulo primero, el versículo primero, es decir, que lo que leímos hoy es cómo inicia el Evangelio de Marcos. Es muy especial, el Evangelio de Marcos es el que se escribió primero de los cuatro, se escribió primero, estamos hablando del año 65 más o menos, antes de un momento impactante que vivió el pueblo judío en el año 70 en Jerusalén. Eh, También es el evangelio más corto, el más concreto, el más sintético. Tanto así que este es el detalle que quiero que miren en sus Biblias. Ya fueron por ella, me imagino. Entonces, mire cómo empieza lo que leemos hoy, que es como empieza eh, el evangelio. Dice principio. Principio, es decir, cómo va a comenzar el Evangelio de Marcos. Entonces, primera situación, principio. Luego dice de la buena noticia, dependiendo la Biblia. La de Dios habla hoy dice buena noticia. Otras Biblias dirán evangelio. Es decir, que estamos ante el principio del evangelio, pero no solamente del evangelio de Marcos, sino el Evangelio de Jesús. Eso es lo que sigue ahí. Principio del Evangelio, o sea, de la buena noticia, de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es ese principio que está diciendo Marcos? ¿Cómo arranca esa buena noticia de Jesús? ¿Cómo inicia? Echen una miradita a lo que sigue. Los que conocen más o menos los evangelios saben qué es lo que sigue. Y ahí está Juan el Bautista proclamando, anunciando, preparando el camino del Señor. Y después del texto que leímos hoy, va a venir el pasaje del bautismo. Ahí pasó algo extraño. ¿Cómo así que el principio del Evangelio es el bautismo de Jesús y Jesús en su bautismo ya tenía como 30 años? Y entonces nos damos cuenta de algo. Para Marcos, y atención con lo que voy a decir, para Marcos, el principio, el comienzo del Evangelio no es el nacimiento, que de pronto así es como arranca Mateo, o como arranca Lucas con la anunciación, o como arranca Juan remontándose al principio, al Génesis. No, miren qué curioso el Evangelio de Marcos. Marcos es un evangelio muy sencillo. Lo llaman el evangelio periodista, el que cuenta muy concretamente la obra de Jesús, y tan concreto que él obvió los 30 años anteriores de la vida de Jesús. Miren qué curioso, pero para Marcos ese es el comienzo. Entonces miren, hermanos, que el comienzo no es el nacimiento, pero el comienzo tampoco es un gran milagro, ni tampoco el comienzo es un gran discurso. No. ¿Saben cuál es el comienzo en el Evangelio de Marcos? El Adviento, lo que estamos viviendo, el Adviento. Curiosamente, el año de la iglesia, el año eclesiástico, el año litúrgico, no comienza con el nacimiento de Jesús, sino que comienza con la preparación. Como el Evangelio de Marcos, empezamos el año preparando nosotros 4 semanas antes, 4 domingos antes. Comenzamos a preparar el nacimiento. Entonces, lo primero que quería llamar la atención, la buena noticia comienza con la preparación, comienza con la disposición. Dice Marcos, recordando a Isaías, envío un mensajero, preparen el camino del Señor. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y entonces Marcos empieza a describir la actividad de Juan. ¿Y qué hacía Juan? Bautizar con agua en el río Jordán. Entonces, primera idea, el comienzo no es algo espectacular, algo
milagroso, un gran discurso, el nacimiento, sino la preparación, lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, vamos entonces a pasar a preguntarnos qué es lo que estamos preparando y cómo lo estamos preparando. Y nos vamos a valer de las figuras de Juan el Bautista en el Evangelio de Marcos, pero también de lo que está anunciando Isaías. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? Sí, porque las cosas los procesos son un camino. Se va avanzando, no irrumpen de inmediato. Isaías, que está en la primera lectura y también está citado por Marcos en el Evangelio, están viviendo un contexto de desesperanza. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que cuando yo hablamos de los profetas, hablamos de los profetas de antes del exilio babilónico, del año 587 antes de Cristo, o de los profetas del exilio, ¿sí?, que vivieron entre el 587 y 538 antes de Cristo en Babilonia, o los profetas del post-exilio, después del 538, cuando retornan a la tierra prometida. Pues bien, este texto, esta porción que leímos de Isaías, corresponde al momento en que el pueblo está viviendo en Babilonia. En Babilonia. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, esa referencia a cruzar el desierto, a cruzar, ¿sí?, allanar el desierto para ir a la tierra prometida. Entonces, ¿qué está haciendo Isaías? Isaías está hablando de consolar al pueblo. Y díganle, ojo con esto, díganle que ha terminado la esclavitud. Es decir, que están viviendo un momento de opresión en Babilonia y el anuncio, ¿cuál es? Ha terminado la esclavitud. Y por eso dice Isaías, preparen el camino, un camino en el desierto. ¿Por qué? Porque Babilonia quedaba al otro lado del paso del desierto. Y entonces ese es el anuncio de Isaías. Dios está con ustedes. Dice, Dios está con ustedes. O sea que su meta era preparar el camino para ir a la tierra prometida, a la Jerusalén física, geográfica. Pero ¿qué sucede? Que Pedro, en la carta, en la segunda lectura, que es la segunda carta de Pedro, ya está hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea que para el mundo del cristiano no es tanto la preparación de una tierra geográfica, y entonces todos nos vamos para Jerusalén. Una tierra geográfica, una tierra física ya en Jerusalén, en Medio Oriente, sino que ya Pedro empieza a hablar de la preparación a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Y habla de ya la venida, apresurar la venida del Señor. Eso fue hace 2000 años. ¿Y qué pasó que no llega? Pedro dice otra cosa importante. Un día en el Señor es como 1000 años, o 1000 años es como un día. O sea, el tiempo del Señor es diferente. El tiempo del Señor no es como nuestro tiempo. Entonces nosotros seguimos preparando ese camino. Nosotros seguimos preparando la caminada hacia la tierra prometida, pero ahora ya es otra tierra, la tierra celestial, cielo nuevo y tierra nueva, porque el Señor viene a hacer nuevas todas las cosas, todas las cosas. Por ejemplo, en el tiempo del Evangelio de Marcos, la comunidad estaba viviendo otra realidad diferente a la de Isaías. La del Evangelio de Marcos está viviendo la opresión, pero del Imperio Romano. Siglo I, estamos hacia el año 65. Y hay toda una inconformidad en medio del pueblo judío que quieren la independencia, quieren librarse del Imperio Romano. Y les están cobrando impuestos altísimos y los están oprimiendo y les están invadiendo esa tierra prometida. Entonces ya no están bajo el dominio de Babilonia, sino ahora bajo el dominio del Imperio Romano. Y los primeros cristianos incluso, pero el mundo judío, estaban esperando que ese Mesías que iba a venir, así como en el antiguo, Dios los liberó de la opresión de Babilonia, ahora el nuevo Mesías, o el Mesías prometido del Antiguo Testamento, los iba a liberar de la opresión del Imperio Romano. ¿Y qué pasó? Pues que no los liberó de la opresión del Imperio Romano.
El Imperio Romano, al contrario, en el año 70 destruye el templo de Jerusalén y expulsa a los judíos. Y entonces, ¿qué pasó con este Mesías? Porque con este Mesías todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos que cambiar la comprensión de la liberación. Tenemos que cambiar la comprensión del papel de Jesús, que no es como estaban esperando ellos, un Mesías militar que viniera a luchar con espada contra los romanos, sino viene a terminar o a liberar de otro tipo de esclavitudes, de otro tipo de desiertos, hermanas. Y acá es donde quiero llegar a la síntesis de esta reflexión. Volvemos a Juan el Bautista. Hermanas y hermanos, casi que dos preguntas que les voy a dejar. Dos preguntas. Una, ¿de qué esclavitud es la que me debo liberar o debo ser liberado? ¿De qué esclavitud? Entonces pensemos nosotros también estamos en una nueva Babilonia. Estamos al otro lado del desierto y en este tiempo de Adviento se nos anuncia: preparen el camino del Señor. Llega el fin de la esclavitud. Allá en el desierto, vamos a la tierra prometida. O sea, se está anunciando una liberación. Y como dice Pedro, todo es renovado en Cristo. Entonces, primera pregunta: ¿de qué esclavitud es la que debo liberarme? En este tiempo de Adviento, ¿de qué esclavitud seré liberado? ¿Cuál es el desierto que estoy viviendo y al que estoy llamado a ser liberado? Y segunda pregunta, ¿cómo estoy anunciando yo la venida del Señor? Estamos en segundo domingo, nos restan otros 2 domingos y después Navidad. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo estoy preparando? ¿Cómo estoy siendo Juan el Bautista hoy? Porque mire que el evangelio de hoy no es de nacimiento, es de preparación. Entonces, ¿cómo estoy preparando yo la encarnación? ¿Cómo estoy disponiéndome? No solo físicamente, no solo en la casa, sino cómo estoy disponiendo mi corazón. O sea, cómo estoy procurando yo también que se haga realidad ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Entonces, nosotros somos hoy los llamados a ser Juan el Bautista. Usted, hermano, hermana, allí, en su hogar, en su trabajo, en su contexto vital, usted está llamado a ser profeta, hombres y mujeres, profetas que anuncian en medio de contextos de opresión y de esclavitud, ya no Babilonia, ya no el Imperio Romano, otros contextos de esclavitud, en medio de un contexto de sufrimiento y crisis por la pandemia, en un momento de crisis económica, en un momento de signos de muerte, en un momento de crisis del medio ambiente. ¿Cómo estoy llamado yo a anunciar esas buenas nuevas? ¿Cómo estoy llamado yo a anunciar? ¿Cómo estoy preparando? Es decir, siendo esa voz de esperanza, segunda velita, esperanza, en medio de estas nuevas tinieblas. No iniciamos con la encarnación, no iniciamos con la Navidad. Preparamos, anunciamos, nos disponemos para la nueva realidad, el nuevo cielo, la nueva tierra que anuncia, la segunda de Pedro, pero también el Apocalipsis. En Jesús todo es hecho nuevo. Entonces, esa es la invitación, mis hermanos, mis hermanas, para que sigamos preparando el camino del Señor. Y hoy estamos llamados a tomar el ejemplo de Juan el Bautista, a anunciar liberaciones, nuevas liberaciones, a preparar la venida del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.